Bueno, a continuación vamos a darle la bienvenida a Yoko Cortés. Viene de parte de la comunidad Daishinji Soto Zen de Bogotá. Va a hacer la presentación y posteriormente presentaremos el video Misión Ecológica Shanga Daishinji. Eh, Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a continuación a tener el video que realizamos para estas jornadas. Primero que todo, queremos agradecer a la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo y a la Fundación Dharma Gaya por la invitación que nos ofrecieron para participar en estas jornadas. Eh, el video pues representa toda la actividad de la comunidad Soto Zen de Colombia, a la cual pertenece también la Sangha Daishinji y todas las demás, pues tenemos varias sedes, entonces en el video se van a ver reflejadas, entonces van a poder observar primero el video y luego del video tenemos algunas palabras para luego también dar oportunidad para las preguntas que puedan realizar los oyentes. Muchas gracias. Cuenta una fábula guaraní que un día el bosque prendió fuego. Todos los animales salieron corriendo despavoridos, excepto el colibrí. Cuando el jaguar lo vio volando en dirección al incendio, se detuvo un momento y le dijo: ¿Pero qué haces? ¿No ves que todo el bosque arde en llamas? El colibrí respondió: Estoy llevando agua en mi pico para apagar el incendio. ¿Pero qué dices?, respondió sorprendido el jaguar. Tú solo, con un pico tan pequeño, nunca podrás cargar suficiente agua para apagar el incendio. Lo sé, replicó el colibrí, pero yo estoy haciendo mi parte. Esa es nuestra condición hoy en día. El mundo arde en llamas. Resolver la crisis ambiental parece una tarea inabarcable, pero no tenemos opción. Cada uno de nosotros debe poner de su parte. Como el humilde colibrí, somos muy pocos en la Sangha Daishinji, templo de la mente magnánima, pero nos comprometemos firmemente a poner de nuestra parte. El proyecto Colibrí comenzó en el Centro Zen Bodhidharma, que es una sede de la comunidad Soto Zen de Colombia, en Armenia, Quindío, en el año 2021. Surgió como respuesta a una pregunta que nos habíamos hecho: ¿qué actividad podríamos realizar que reflejara nuestras acciones como practicantes budistas de la escuela Soto Zen? Y de varias propuestas que se hicieron o que surgieron, entonces escogimos el tema ecológico, pensando que nosotros todavía teníamos pocos conocimientos de cómo cuidar el medio ambiente, nuestro entorno, y cómo influir para disminuir toda la huella ecológica y disminuir también el sufrimiento de todos los seres. Para desarrollar eso vimos la necesidad de tomar unos talleres, entonces durante un tiempo estuvimos con dos ambientalistas que nos dieron instrucciones sobre cómo manejarlo, cómo hacer la clasificación de los residuos sólidos. Nos dimos cuenta que es un tema que no es tan fácil y que al comienzo incluso hay como una resistencia a realizar esta clasificación. En Daishinji el manejo de residuos comenzó hace más de un año. En mayo del 2022 empezamos
hacer el manejo de residuos apropiadamente. En esa época existían contenedores de reciclaje, también para la separación de residuos orgánicos, pero no había una disciplina alrededor de esto, ni tampoco se incluía dentro del SAMU y de las actividades relacionadas a la práctica que realizamos nosotros. Empezamos a planear algunas actividades relacionadas a talleres para el manejo y la separación de estos residuos. A lo largo de ese año logramos hacer 3 talleres enfocados para este tipo de manejo y se tienen planeado también realizar algunos este año. La idea es continuar con esto precisamente y mantener el manejo de la manera que debe ser, generando sensibilización y conciencia alrededor del tema ambiental en el templo. Este mismo lugar fue donde presentamos el proyecto Colibrí a la Sangha en julio de 2022. Es el comedor del Centro Bodhidharma en Armenia. Desde aquí estuvimos presentando nuestra visión de cómo conectamos la enseñanza budista con la responsabilidad ecológica, cuáles eran las acciones concretas que proponíamos y qué visión de futuro teníamos. A partir de ahí eso nos ayudaba a fijar nuestro norte y efectivamente a proponer acciones concretas en estas 2 sedes por lo pronto de la comunidad. Para el manejo de los residuos, entonces nosotros tenemos varias canecas. Una para los residuos orgánicos, otra para los residuos aprovechables, otra para los no aprovechables. Tenemos canecas para depositar los vidrios y otra para depositar papeles y cartón que sean aprovechables. Manejamos las botellas de amor, en donde introducimos el plástico que no se puede meter en las otras canecas. Aquí en Armenia no hay suficiente manejo que uno se pueda conectar con otras personas para que el proceso que nosotros realizamos acá tenga continuidad, ¿sí? Pero no por eso dejamos de hacerlo, porque pensamos que esas acciones van dejando huella, de todas maneras, y tarde o temprano vamos a lograr que esto se vaya expandiendo hacia otros lugares y continuar el proceso para que esa labor que realizamos tenga un mayor efecto en el ambiente. El manejo de residuos en Daishinji se hace mediante 4 colores o un código de 4 colores. El primer color es el gris, en donde se depositan cartones, papeles que puedan ser aprovechados en procesos de reciclaje. También tenemos el color verde, que es en el que se utiliza para hacer primero recolección de residuos orgánicos que se pueden utilizar después en procesos de compostaje. Tenemos el color azul también, que es el que se utiliza para el reciclaje de plásticos, debido a la diversa cantidad que existe de tipos de plásticos. Hay unos que sí se pueden separar y reciclar por aparte, como las bolsas, las botellas, las tapas, y hay otro tipo de plásticos que son mucho más difíciles de reciclar y que pasan por otro tipo de procesos. Ese tipo de plásticos, como el número 7, se meten en estas botellas que se llaman botellas de amor, y estos sí entran en un proceso de reciclaje distinto, en un procesamiento diferente. La última caneca que tenemos, o el último color, es el negro, en donde se disponen todos los residuos que no pueden ser aprovechados y que pueden ser de tipo orgánico o también inorgánico. Ahí encontramos los papeles de los baños, comida que se pudrió. La Sangha ha incorporado muy bien este tipo de código de colores, precisamente dentro del SAMU, que es una de las actividades que hacen parte de la práctica nuestra, en donde se hace el aseo del templo. Hay una persona completamente disponible para hacer esta separación. Las personas de la Sangha ya saben los colores, y cuando uno va a hacer el proceso de separación o ya para enviarlo a la disposición final, se da cuenta que ha estado funcionando bastante bien. Entonces sí ha habido una adopción bastante buena. Casaguadua es una reserva de la sociedad civil ubicada en el Quindío, cerca de un pueblito que se llama Salento. Como reserva lleva más o menos 15 años. Se integró
con la comunidad Soto Zen de Colombia hace más o menos 3 años, siendo un lugar de conservación. Directamente el impacto de los miembros de la comunidad Soto Zen de Colombia medido en huella de carbono está minimizado. Esta reserva captura 4.200 toneladas de dióxido de carbono por año, pero también produce el 3% del agua que requiere Armenia. Nosotros preservamos el agua, se preservan 6 especies en peligro y es un ecosistema estratégico. Está en una cuenca a una altitud en donde la gente está cortando para producir algo, pero aquí también producimos oxígeno, agua, bueno, una cantidad de cosas. En ese sentido, eso es como nosotros, digamos, minimizamos el impacto de nuestra vida cotidiana como miembros de la Sangha. La idea de la colaboración de la Sangha con la Fundación Cerros de Bogotá nace de una experiencia de compartir la montaña o de caminar la montaña después de hacer Zazen. Ya hemos ido unas cuantas veces a la montaña con miembros de la Sangha que dedican una mañana al mes de los domingos para trabajar y llevar desechos orgánicos de nuestra casa a hacer las pacas. Las pacas son una idea de Guillermo Silva, que es un antioqueño de Medellín, que se le ocurre que podemos reverdecer la tierra y digamos de alguna manera reciclar los desechos orgánicos de nuestra cocina, haciendo estas pacas digestoras que no son otra cosa que rectángulos o cuadrados con tablas, fabricados con tablas sobre la tierra de la montaña, y allí se depositan unas hojas secas y material verde. Se hace como un nido para los desechos orgánicos, para los residuos orgánicos. Se meten estos residuos orgánicos allí y se tapan con más hojas y queda como una especie de lasaña, ¿cierto? De hojas secas, de material verde y de residuos orgánicos que se tapan después, y eso se va con el tiempo volviendo tierra negra. Estamos realizando una cartilla dirigida al público en general para el manejo de los residuos que producen en sus casas. Entonces esta cartilla está dividida muy claramente en los 4 tipos de residuos que producimos, como son los plásticos, los vidrios, los residuos orgánicos y los metales. La idea sería, en la parte donde tenemos actualmente un tallercito, que es donde hemos construido todo lo que se requiere para este refugio, se va a construir un solo proyecto de Sensei para que pueda haber unas mini seshines, unos retiros cuando se quiera, de tal manera que sea independiente una seshin de la actividad de bioturismo que se tiene aquí en Casaguado. En Ibagué, la idea allá es tener el futuro monasterio del manantial del Dharma. La idea es que pueda haber algunos monjes residentes y que se pueda hacer una vida más monástica. Bueno, el sitio en Ibagué tiene una buena parte también de bosque nativo en buenas condiciones. Sería muy bueno que en algún momento eso se constituya como reserva natural de la sociedad civil también. En un momento de crisis climática como el que está viviendo la humanidad y el planeta actualmente, pues es muy importante hacer esas pequeñas acciones del colibrí para ir nutriendo la tierra. Cuando fue desafiado por Mara, el Señor del mundo, el Buda, tocó con su mano el suelo e invocó así a la diosa tierra Vasundhara como testigo de que había alcanzado el supremo despertar. La diosa se presentó y rindió testimonio. Se dice también que en el momento de su despertar el Buda habló así: todos los seres, la gran tierra y yo hemos alcanzado simultáneamente la iluminación. Nuestro ser no es diferente de la gran tierra con sus valles, ríos y montañas. En la tierra también se manifiesta el Dharma. Escuchando la voz de la tierra profundizamos en el Dharma y con nuestra acción ecológica
podemos actuar en la dirección de la sabiduría. Queremos invitar a toda la comunidad budista iberoamericana a unirse a estos esfuerzos ecológicos desde sus propias condiciones. ¿Cómo podemos, cada cual, contribuir desde nuestra práctica al cuidado de la tierra? ¿Cómo podemos, cada cual, poner de nuestra parte? Muchas gracias. Quiero primero que todo decir que la charla anterior, la ponencia realizada por nuestro hermano en el Dharma, Carlos Andrés Barbosa, pues fue un buen preámbulo para este video y para lo que vamos a hablar ahora. Precisamente Dogen Zenji pues es el fundador de la escuela Soto a la cual pertenecemos nosotros y entonces como decía Carlos, él hacía mucho énfasis en la realización de la práctica o del Zazen, el Zazen. Y bueno, nosotros a través de esa práctica, de ese Zazen, es que desarrollamos como la conciencia sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar y de proteger todo cuanto existe, considerando que todo cuanto existe en el universo entero es sagrado y como tal debemos cuidarlo. En general estamos acostumbrados con nuestra actitud egocéntrica a ir tomando lo que necesitamos sin contemplar los daños que podamos causar con nuestras acciones. Entonces, esta práctica que realizamos precisamente nos da esa conciencia. Y lo que más queremos resaltar nosotros es que nuestras acciones en relación con el cuidado de la naturaleza, ¿sí?, y el cuidado de todo cuanto existe, son una proyección o un reflejo precisamente de esa práctica del Zazen. Entonces, no hay separación entre el Zazen que realizamos en el Zendo ni nuestras acciones en la vida cotidiana. No hay separación, es una simple proyección de esas acciones. De esa manera, nosotros podemos contribuir a aliviar el sufrimiento de todos los seres y contribuir a disminuir precisamente esa huella ecológica que tenemos en este momento, pues por la inconsciencia con la que generalmente realizamos todas nuestras actividades. Lo otro que queremos rescatar precisamente es como la humildad del colibrí, ¿sí?, o sea, como lo decimos en el video. Por pequeñas que sean nuestras acciones, no quiere decir que no sean importantes y que por tanto no pensemos en hacerlas. Simplemente es lo que nos corresponde desde el sitio donde nosotros nos encontremos. Es lo que nos corresponde hacer en el momento presente. Y teniendo conciencia de que con esas pequeñas acciones nosotros sí vamos a contribuir a aliviar todo el impacto, ¿sí?, o sea, el impacto que podamos producir, el impacto negativo que podamos producir en la naturaleza y en el universo entero, pues va a disminuir. Y no importa que sean pequeñas, porque esas pequeñas acciones de cada uno van a contribuir a que nosotros podamos realizar como esa gran obra de cuidar el universo y de que nosotros también, incluidos en él, también disminuyamos nuestro propio sufrimiento. Entonces, pues eso era lo que quería como recalcar yo de este video.
de pronto algunos de mis compañeros también quieren aportar algunas ideas, entonces esperamos a que ellos levanten la mano y luego sí podemos responder las preguntas que puedan tener los oyentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yoko. Eh, Primero que todo, felicitarlos por lo que están haciendo. Es magnífica esta iniciativa, lo que ustedes están haciendo como Shanghai, como comunidad. Entonces, de antemano, felicitarlos. Muchas Bueno, hay gracias. una pregunta por parte de un asistente que, bueno, dice lo siguiente. Considerando que en Armenia se les ha hecho difícil aumentar estas prácticas medioambientales, ¿cómo creen que es posible incentivar más a la sociedad? Esto lo pregunto porque suele suceder que las personas al principio se animan a proteger, pero ese ánimo muchas veces dura poco. Las personas les cuesta mantener la práctica ecológica, disminuir el consumo, reciclar más, etc. ¿Qué herramientas del budismo podrían ayudar a mantener ese ánimo ecológico? Yo creo que el ánimo nos lo da la misma práctica que nosotros realizamos, o sea, como practicantes de la meditación Zen, ese ánimo nos lo da la misma práctica y la conciencia que hemos desarrollado a través de ella para no decaer precisamente. A sabiendas de que, por ejemplo, nuestras acciones van a reflejarse también en el entorno más cercano, ¿sí? Y esas personas a quienes llegan también se van a ver como, se van a volver como multiplicadores de esas acciones que nosotros realizamos. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sí estamos buscando cómo establecer más conexiones, pues desde el punto de vista de acá de Armenia, establecer otras conexiones para que ese trabajo que realizamos acá se pueda prolongar en el tiempo y en el espacio hacia otras personas y hacia otras comunidades, por decir algo, o que podamos también eh, continuar con ese proceso de separación de los residuos, ¿sí? Poder continuar e ir más allá. En eso estamos precisamente, para poder que esto no se quede únicamente aquí encerrado como en las cuatro paredes, sino que eso replique más adelante. Igual, por ejemplo, en Bogotá ya se tiene establecido conexiones con una empresa que se encarga de recoger las basuras, algunos tipos de residuos, y por otro lado también están trabajando en la elaboración de las pacas digestoras, que son acciones que van haciendo que se amplíe el efecto de esas acciones que realizamos dentro de las sedes. Bueno, Yoko, muchísimas gracias. Nos quedamos muy agradecidos con tu ponencia